Muy buenos días. Hola a todos. En esta cápsula estudiaremos sobre las cartas de control. Es importante recordar que en forma general tenemos dos tipos de cartas de control. Por un lado están las cartas para variables y por otro tenemos las cartas de atributos. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál de las dos tipos de cartas vamos a utilizar? Bueno, la carta para variables, como su nombre lo dice, se usan para características de tipo continuo. ¿Qué significa eso? Características como la longitud, volumen, peso, temperatura, humedad, voltaje. ¿Y qué es eso de tipo continuo? Pues en estadística recordamos que estudiamos variables continuas y variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? Las variables discretas son aquellas que toman valores enteros. Por ejemplo, yo puedo decir la cantidad de estudiantes que hay en un salón de clase es de 20 o 21, pero no puedo decir tengo 20.3 estudiantes porque ninguno de los estudiantes vale por 0.3, todos valen por 1. Esas son variables discretas. Las variables continuas son aquellas que sí pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de este control, yo tomo una regla y mido y puedo decir tiene 15.2 centímetros de largo. Entonces es una variable que puede tomar un valor decimal. Y normalmente usted va a utilizar un instrumento de medición para tomarlo. En cambio, las cartas de control para atributos, aquí usted no está midiendo con un instrumento, no está viendo valores decimales, sino que evaluamos características de calidad tipo conforme o no conforme, pasa o no pasa, de acuerdo a que si un producto cumple o no o posee ciertos atributos. Y con ellas pues podemos contar el número de defectos o no conformidades que tiene un producto. Después de haber visto cuándo usar un tipo de cartas u otro, vamos a ver cuáles son los tipos de cartas de variable. Tenemos 4 principalmente: la carta de medias, la carta de rangos, la de desviación y la carta de individuales. Como ustedes pueden ver, normalmente se utilizan letras para representar estas cartas. La X con la barra se utiliza para representar medias, la R, rangos en estadística, la S la utilizamos para representar desviación estándar y la X son cartas de individuales. Normalmente estas cartas reciben su nombre dependiendo del estadístico que usted está representando. Carta de medias porque usted va a representar medias. Carta de rangos porque usted va a representar rangos. Carta de desviación porque usted va a representar desviación estándar. Cartas individuales son medias también. Las cartas para atributos también son 4. La carta P, la NP, la C y la U. P es de proporción o fracción de artículos defectuosos. La NP es de número de unidades defectuosas. La carta C, número de defectos, y la carta U, número de defectos por unidad. Después de haber estudiado los tipos de carta de control, pues es importante que nosotros recordemos, como nos dijo Walter Schubert, que es el padre del control estadístico de la calidad, que es normal que en los procesos hayan variaciones. ¿Por qué? Porque precisamente elementos como la 6M, recuerden que 6M venía de método, mano de obra, materiales, medición, medio ambiente. Todo esto nos introduce variabilidad en los procesos y es normal que haya variabilidad, pero algunas de estas variabilidades son normales, o sea, son inherentes al mismo proceso. Y en otros casos no son inherentes al proceso y esto se le llama variación especial o variación fuera de lo común. Vamos a ver dos tipos de variación: la variación por causas comunes o aleatorias y por otro lado la variación por causas especiales, atribuibles o asignables. La variación por causas comunes o aleatorias, algo común, es algo que es propio del proceso, que permanece día a día, lote a lote, o sea, son características esenciales de los procesos, de los métodos, materia prima.
y por este motivo son difíciles de identificar, pero algo muy importante para nosotros en calidad es que constituyen una gran oportunidad de mejora. En cuanto a la variación por causas especiales, atribuibles o asignables, estas pues son provocadas por situaciones que no son propias del sistema de causas comunes. Y nos dice Western 2008, por su naturaleza relativamente discreta y que puede provocar que un proceso esté fuera de control estadístico. Un ejemplo de este tipo de variación sería la falla de una máquina debido al mal funcionamiento de alguna pieza. Pero dentro de esta variación también vamos a conocer dos conceptos importantes. Por un lado vamos a ver lo que es un proceso estable o dentro de control estadístico y por otro vamos a ver qué es un proceso inestable o fuera de control estadístico. En forma general, es importante saber que cuando un proceso es estable o está dentro de control estadístico, en él se encuentran actuando causas comunes de variación. Pero cuando ya se encuentran causas especiales en un proceso, en este caso nosotros vamos a decir que el proceso es inestable o está fuera de control estadístico. Otro aspecto muy importante es ver que los procesos estables son predecibles, es decir, que la amplitud de la variación y de la tendencia central en el corto plazo se mantienen sin cambio. En cambio, los procesos que tienen presentes causas especiales de variación o aquellos en los cuales decimos que son procesos que están fuera de control estadístico, este proceso es inestable, es poco predecible en el futuro inmediato, por lo que en cualquier momento se puede presentar un hecho que venga y afecte la tendencia central y la variabilidad del mismo. Un aspecto muy importante en las cartas de control es entender cuál es el objetivo principal de las cartas de control. Y es precisamente observar y analizar el comportamiento o variabilidad de un proceso a través del tiempo. ¿Para qué? Para que podamos definir las causas reales de esa variación en el comportamiento de los procesos sin importar si son provocadas por causas comunes o asignables y así facilitar las acciones de mejora y de control. Esta imagen que vemos en la pantalla es muy importante. En esta vamos a conocer los elementos de la carta de control, sobre todo estas líneas que ustedes pueden ver, las horizontales. Tenemos la que está más arriba, se le llama línea de control superior o le llamamos también límite superior. La que está en el centro se le llama línea central o límite central. Y la que está más abajo se le llama límite de control inferior o límite inferior. La flecha que ven ustedes que va de izquierda a derecha en su pantalla representa el tiempo. ¿Qué significa esto? Que en la carta de control los datos que nosotros representamos se hacen de forma cronológica. Otro elemento importante que vemos aquí, aunque no forma parte de las cartas de control, pero sí es importante ver, es esta figura. Es decir, nosotros recordamos, esta es la gráfica de una distribución normal, nada más que está como dada vuelta, ¿verdad? En la distribución normal, recordamos que en las áreas donde la campana es más puntuda, más abultada, que sería esta parte, aquí es donde se representan o que se encuentran la mayor parte de los datos. Y a medida que la campana se va alargando hacia sus extremos, pues ahí encontramos una mínima cantidad de datos. ¿Cuál es la relación entre la distribución normal y las cartas de control? Que de igual manera, como lo explicamos en la distribución normal, en las cartas de control nosotros esperamos que la mayor parte de los datos estén en esta zona y conforme nos vayamos alejando o acercando hacia los límites, sea superior o inferior, ahí se encuentre la menor cantidad de datos posible. Vamos a entrar a estudiar un poquito la carta media rango. La carta media rango es la primera que vamos a estudiar en este ciclo de videos
Y es importante entender que en la industria se utilizan estas cartas porque son apropiadas para procesos masivos y su variable de salida es de tipo continuo. Vamos a ver esto. Masivo significa que usted produce en masa, en grandes cantidades los artículos. Y las variables de tipo continuo, hace poco lo recordamos en este video, son aquellas que usted mide con un instrumento de medición y que le pueden tomar valores decimales. La carta R, que recordemos R es de rango, ¿mide qué? Mide la variación en la amplitud de la dispersión, mientras que la carta de medias lo que hace es analizar la variación entre las medias de los subgrupos para detectar cambios en las medias de los procesos. Pero esto lo vamos a entender mejor con las siguientes imágenes. Esta figura me gusta mucho porque a través de ella es muy fácil entender cuál es el papel que tiene la carta de medias. Cada una de estas montañitas es la distribución normal de un subgrupo de una muestra. Cuando el proceso es estable, ustedes pueden ver que todas las montañitas, todas las distribuciones de esa muestra están, como quien dice, alineadas y encajan en esta flecha que las cruza. El proceso es estable. ¿Y qué pasa cuando un proceso se vuelve inestable en cuanto a su tendencia central? Vean, pasaría esto. Las montañitas se nos fueron unas al lado izquierdo, otras al lado derecho, y la carta de medias detecta cambios significativos en la media del proceso. Cuando la curva se desplaza, o sea, cuando pasa esto, que las medias se van hacia la izquierda o hacia la derecha, la carta de control le va a mandar a usted señales, avisos de que eso está sucediendo, y esos avisos son los puntos que usted va a encontrar que van a estar fuera de los límites de control. Ahora, ¿qué pasa con la carta de rangos? La carta de rangos lo que mide es la amplitud de la dispersión, porque recordemos que rango en estadística es como quien dice la distancia que hay entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos, o sea, qué tan amplia es la variación o la dispersión en ese grupo de datos. Cuando el proceso es estable, pasa esto. Si ustedes se fijan en esta parte de la izquierda de la figura, las montañitas, las distribuciones normales son parecidas, son casi iguales en cuanto al ancho de cada una. Sin embargo, en el lado derecho de la figura, ¿qué vemos? En lenguaje corriente, que una montaña está más aplastada, como más estirada, así, otras están más puntuditas. Y ahí, ¿qué significa? Las que están más aplastadas, vean que parte desde la izquierda hasta la derecha, todo esa es la amplitud de la dispersión en ese subgrupo. Y cuando las montañitas se ponen más puntudas, esa amplitud es menor. Por lo tanto, si la variabilidad aumenta, que sería el caso de las campanas que son, o las montañitas que son las más amplias, como que están recostadas así, cuando eso pasa, aumenta la variabilidad y la carta R se lo va a decir. ¿Cómo se lo va a decir? Le va a arrojar puntos que están fuera de los límites de control. Y un punto fuera de los límites de control en una carta R significa esto, que la amplitud de la variación se le disparó, que estas montañitas se le hicieron más achatadas, están como desplayadas, podemos decir nosotros, y eso es lo que significa. Ustedes dirán, ¿y cómo se calculan esos límites en las cartas de control? Bueno, igual que en estadística calculamos intervalos, en las cartas de control también calculamos límites. Cada carta de control tiene una forma específica de sacar los límites, pero eso lo vamos a estudiar
conforme vayamos avanzando en cada tipo de carta de control. Algo muy importante que sepan es que en las cartas de control trabajamos con unas tablas que se le llama tabla de factores de tablas de control. Son constantes que dependen del número de observaciones. Aquí pueden ver ustedes, está la de 2, A2, de 3 minúscula, de 3 mayúscula, de 4. Estas son las tablas de factores de cartas de control. Este diapositivo es muy importante. Aquí vamos a conocer otras partes de la carta de control y son las zonas. Como ustedes pueden ver, el espacio que va del límite central al límite superior se encuentra dividido en 3 partes iguales. A cada una de estas 3 partes se le llama zona. La zona que está cerca del límite superior es la zona A. La siguiente es la zona B. Y la zona que está cerca del límite central se le llama zona C. De igual forma para abajo. El área que está entre el límite central y el inferior lo dividimos en 3 partes. Y encontramos la zona A, que está cerca del límite inferior, la zona C está cerca del límite central y la zona B pues está en medio de ellas dos. En forma general, la zona C está arriba y abajo de la línea central. Las zonas A están pegadas a los límites superior e inferior y las zonas B están en medio de ellas. Esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a aprender a interpretar las cartas de control y van a ser de mucha utilidad recordar dónde está la zona A, B y C. Hay dos conceptos, dos elementos muy importantes que vamos a aprender en esta diapositiva. El proceso bajo control estadístico o dentro de control estadístico es aquel en que todos los puntos de la carta de control van a estar dentro de los límites. En cambio, un proceso fuera de control estadístico es aquel en el que usted va a encontrar uno o más puntos fuera de los límites. Con uno que usted encuentre, usted ya puede afirmar que su proceso está fuera de control estadístico. Para analizar las cartas de control, vean en esta figura, aquí tenemos representadas la zona C. Esto sería un proceso bajo control estadístico en el que todos los puntos, vean ustedes, están contenidos dentro de los límites. Este patrón que se analiza con las cartas de control se le llama cambios de nivel. Para analizar los patrones existen pruebas. ¿Qué prueba se utiliza aquí? 8 o más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central. Si contamos, a partir del 15, 16 encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos que quedaron debajo de la línea central. Pero la prueba le dice 8. Con 8 que usted encuentra, ya usted puede afirmar, se encuentra presente el cambio de nivel. O sea, en lenguaje común, parece que el proceso aquí se cayó. Nunca más volvió a subir de la línea central. Puede darse eso para arriba o para abajo. En este caso que tenemos en la pantalla fue bajo la línea central. Pero entre más puntos hay, 14 en adelante, a esto se le llama tendencia. Este patrón consiste en una tendencia a incrementar o a disminuir en los valores de los puntos de la carta. Miren qué pasa a partir del punto 20 en adelante. El proceso va para arriba y decimos que en este caso hay una tendencia a la alza. Si esto sigue así, muy cerca está usted de que su proceso se le va a salir del límite de control superior. Esto es una tendencia. Y todos estos patrones indican que usted debe estudiar a qué se debe
esta situación. En la siguiente diapositiva tenemos lo que se llama patrón de periodicidad. Esto se da cuando pareciera que se repite una parte de la carta en la otra sección. Yo les digo, el lenguaje más sencillo parece que es que usted hizo un copy-paste de una parte de la carta con la otra. Son ciclos que se repiten, historias que se están repitiendo. El siguiente patrón se le llama mucha variabilidad. Vea la prueba que se hace. Dice 8 puntos consecutivos en ambos lados de la línea central, pero ninguno en la zona C. Aquí es donde es importante recordar dónde estaban las zonas. Las zonas A estaban arriba o abajo, cerca de los límites. Las zonas C eran las que estaban arriba y abajo de la línea central. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 8 o más puntos consecutivos arriba y abajo de la línea central, pero ninguno en la zona C. O sea, yo les digo, nos dejaron desnuda la zona C. ¿Dónde encontramos eso? Veámoslo a partir del punto 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos tenemos. Y la prueba le dice con 8 que usted tenga que están arriba y abajo de la línea central y que ninguno le toca la zona C, que le dejó desnuda la zona C, esta es señal de que se está produciendo este patrón de mucha variabilidad. Y el último patrón importante en las cartas de control se le llama falta de variabilidad. Aquí es como al revés del que acabamos de ver. En el que acabamos de ver decíamos dejamos desnudo el centro. Aquí yo les digo es al revés, todos se me amontonaron en el centro, en la zona C. ¿Y cuál es la prueba que se hace? 15 puntos consecutivos en la zona C. Empezamos a contar desde aquí como la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 puntos. Miren, en todo ese centro de la gráfica hay 26 puntos que solo están en la zona C. Quedaron amontonados en la zona C. Y esto es confirmación de que se encuentra presente el patrón de falta de variabilidad. Y después de haber conocido estos patrones y estos elementos de que cómo vamos a analizar las cartas de control, pues estamos listos para avanzar en el estudio. Nos seguiremos viendo en nuestras próximas cápsulas. Gracias por acompañarnos.